Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Flopball, segundo capítulo de la serie Un partido ACB Como. ¿Qué es un partido ACB Como? ¿Qué es esto? Pues mira, aquí arriba os está saliendo el primer capítulo que grabamos, Un partido ACB Como Speaker. Hoy en Manresa vamos a acompañar, como habéis visto en el título, a dos locutores de radio. Vamos a vivir un partido ACB como si fuéramos comentaristas de radio. Les acompañaremos desde el inicio del partido, durante el partido y el postpartido. Un contenido bastante interesante para vosotros. Así que si os gusta, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Darle un me gusta y nos vamos hasta Manresa. Estamos llegando al Cup. Son las 5 menos 5 de la tarde. El partido es hasta las 8:30, así que imaginaos lo pronto que llegan. Es la hora que nos han convocado. O sea, vienen a esta hora para preparar el partido. A ver qué nos encontramos aquí en el Cup y detrás. Pues ya estamos en el nuevo Cup, ya estamos dentro y ojo. Vamos a entrar en medio de la pista. Y sí, como sabéis, vamos a hacer un partido como transmisión de radio. Pero faltan los periodistas. ¿Y quiénes van a ser los periodistas? Y tenemos con nosotros... Chicos, ¿qué hacéis? ¡Hombre! ¿Cómo estás? Os presento a Carlos Joda y... Hombre. Un bloqueo, tío, un bloqueo. ¿Qué tal? Norman López, ¿Qué tal? Periodistas de Radio Manresa y del canal de televisión de Manresa, el canal Taronja, si no me equivoco. Así es. Que lo tenéis, como siempre, abajo en la descripción tenéis los links a sus redes sociales. Y bueno, ¿qué es lo que tenéis que hacer desde el momento en que llegáis a Nou Cumbros? Prácticamente abrimos el... ¿Cómo estàs? Escolta'm, el vaig veure. Cabrón! Quedant per terra. Aviam com vens tu, Irma. Jo ja no puc. ¿Te acabas de recordar el caño de Alex Yorka? Sí. Esto por un blanco y negro. Vale. Después de esta interrupción, donde me han recordado el caño que me hace Alex Yorka, Felicidades, Flopball. pero quiero que me lo expliquéis un poco. ¿Qué es lo que tenéis que hacer desde que llegáis a Nou Cumbros? Prácticamente abrimos el pabellón, llegamos casi siempre los primeros para ver cómo llegan los jugadores. Es decir, cuando llegan los jugadores nosotros ya estamos aquí para grabar eso para la tele y también para redes sociales. Siempre acostumbramos a publicar algún vídeo del calentamiento inicial. Nada, corto, un par de triples de Dulkis, que hoy tiene que ser importante porque Tulson no está. Es para que la gente pueda ver este momento. Y mientras yo voy montando todo el séquito con el técnico de Jedi Media en este caso. Tenemos aquí las alineaciones de los dos equipos con estadísticas. Vale. Y luego aquí pues la jornada, la clasificación, es un roster muy completo. Y ojo, que me han dicho que hay aparatito nuevo. Sí. Claro. Hoy estrenamos un inalámbrico y estamos ahí. Vale. Y allá Vaig canviar, vosaltres em sentíeu, però jo vosaltres no, m'envieu ok. Preguntas que me han hecho un poco troll. La cuenta oficial de la ACB. Me ha Vaya. hecho una pregunta en mi Instagram. Me han dicho que os pregunte ¿cuántos gallos os han salido en alguna retransmisión? Puede ser que no os haya pasado nunca, pero yo creo que... Sí, ya te digo yo. creo que no. Decenas. ¿Cuántos? Decenas. Más de que dedos tenéis. En los manos y los pies. Sí. Segurísimo. Pues vamos a ver si hoy en directo vivimos una de esas anécdotas. Lo que sí que vamos a vivir seguro es un partido ACB como comentaristas de radio. Porque me vais a dejar hacer un poco de comentarista. Hombre, vas a abrir toda la transmisión, ¿no? Estaremos arriba, estaremos en la sala de radio y estaremos con Norman a pie de pista. Así es. No os perdáis el vídeo. Vamos para el pabellón.
flipar cómo se enteran de las cosas, porque yo no oigo nada. O sea, el ruido de ambiente es brutal. Cuarto les van trayendo la estadística del partido para que puedan en la retransmisión decir cómo están las cosas. Vamos a ver. ¿Qué son datos? Números. No para de decir cosas para mantener el hilo de la retransmisión y a mí no se me ocurre ir a ningún lado. Está muy bien esto, pero vamos a ver qué está haciendo Norman abajo. Vamos. Ahí escondido. Como si fuera una mano. Veces tenemos aquí teles de otros partidos, nos estamos mirando
veteranía. Pots ajuntar Ryan i Eulis. Club, sensaciones. Pues verdad, ¿no? Vaya partidazo. Pero el Manresa es casi inexplicable. Ya está, ¿no? ¿Ya nos vamos? Haremos vestidores. Haremos vestidores ahora. Vale, un. Increíble. Mira, vamos a entrar al vestidor. Estamos esperando que me den paso desde arriba. Ahora ya sí que se ha acabado, ¿no? Ya se ha acabado. No. Ahora empieza el montaje del programa de tele, de redes sociales, Twitter, Madre mía. de todo. Ahora empieza lo bueno. Me cuesta mucho explicar lo que me pasa después de una retransmisión, que la gente me dice, debes estar muy contento porque ha ganado tu equipo y tal. Y en realidad lo que me siento es vacío porque lo he dado todo, ¿sabes? Pues nada, ya vamos a... Porque en eso sí que ya no les vamos a acompañar tanto rato, ¿no? Yo creo que Vamos a cerrar el pabellón, ¿eh? O sea Y que... lo sabes. Pues mira, nos vamos a ir a pista tuyo, vamos a despedir el vídeo y... Muy bien. Ha sido un placer, estoy encantado de que nos hayáis Un seguido. placer. Ya veréis el resultado en nuestro canal de YouTube. Y vamos a despedir el vídeo a medio pista, que he visto que los de Andorra lo hacían y digo, pues yo también lo quiero hacer. Así que vamos para abajo. Suerte, gracias. Venga, adiós. Un placer. Un placer, Carlos. Ha sido una pasada, tío. Estoy muy contento. Pues ahora sí, chicos, ponemos punto y final a este vídeo. Espero que os haya gustado. Espero que le deis mucho apoyo aquí abajo. Dejadle un buen me gusta. También por ellos dos, desde ahí arriba, los que nos están acompañando, a los que hemos acompañado durante todo el rato. Vamos a darle muchísimo apoyo para que haya más vídeos como este. En los comentarios quiero ver qué queréis ver. Un partido ACB como qué, como tele, como... No me digáis como jugador, sabéis que es imposible, o como árbitro, ojalá. Vamos a intentar conseguirlo, pero decirme cosas que os gustaría, como el que vende las palomitas, como el que pone los que están desmontando todo esto, que mira, están aquí trabajando. Así que quiero verlo a todos en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo.